y por la herida sangrar y no podrán. Empezamos un nuevo Lo que nos pasa, este programa que nació con la intención de contar historias de nuestra gente de Zampacho, también de la región, porque seguramente van a surgir algunos personajes y algunas historias de la región, esas historias que las buscamos acá cerquita, a la vuelta de la esquina, a través de una charla, de un mate compartido. Estamos buscando esos testimonios y esas historias. Saludo también a Mariano Chejovic, que hoy es mi operador, y a Darío Martinelli, que está trabajando para Arcoíris Televisión. Y hoy estamos con otra entrevista linda, la verdad. Justamente hoy, en el día que se lleva a cabo la marcha federal universitaria, la cuarta marcha, vamos a hablar de la educación pública y de la educación rural, algo que en muchos lugares lamentablemente se está perdiendo. Esas escuelitas rurales que sirvieron de casa para muchos niños y para sus familias, por supuesto, porque realmente se consideraban hogares. Por eso estamos hoy con alguien que estuvo casi 25 años en una escuela rural. Me refiero a Mirta Gregorat de La Combe. ¿Cómo estás, Mirta? Hola, muy buenas Marcela. tardes. ¿Qué tal? Y gracias por haber aceptado esta entrevista. No, gracias a vos. Bueno, Mirta, contame. La gente sabe, pero estuviste toda tu vida en actividad como docente, ¿en qué escuela? Comencé dando clases en la escuela Juan José Castelli de Campo Las Cordaderas y ahí me jubilé. Durante casi 25 años, como vos dijiste, estuve dando clases. Y desde el año 80, ¿no? Desde el 80 al 2004. Bueno, otra época, totalmente diferente a la de ahora. Sí, la verdad que sí. En los campos había mucha gente, muchos niños. Y bueno, la escuelita era el lugar de reunión de los padres. Los recuerdos más hermosos los tengo desde esa época. Claro, cuando hablábamos los otros días, vos me contabas que era una familia, ¿no? Tanto los padres que iban y hacían de todo para mantener la escuela, para colaborar. Tenemos un montón de fotos que nos has prestado de esa época. Se vivía la escuela, ¿no? De otra forma. Se vivía la escuela, los padres colaboraban en todo lo que fuera necesario. Y bueno, realmente era un hogar la escuelita. Y allí comencé, es difícil dar clase en un aula múltiple donde se reúnen todos los grados, pero me ayudó mucho los libros que escribió un maestro de la zona boerense, de Tristán Suárez, que se llamaba Luis Fortunato Iglesias. Tiene una experiencia maravillosa y que me sirvió de mucho para poder educar a niños de distintos grados en el mismo espacio. Claro, porque eran de jardín a sexto grado, sí, o a séptimo en ese momento. Al primero no había jardín, era hasta séptimo. Después, cuando fue obligatorio el jardín, fue hasta sexto. Claro. Con esta nota, con la presencia tuya, es un poco rendir homenaje a todas las maestras rurales, porque tanto hablando de Zampacho, de la zona, hubo muchas a lo largo de la historia, y en este momento, hoy, la escuelita Juan José Castelli está cerrada. Sí, está cerrada. Sí, porque no hay niños en la zona. Y ocurrió, como yo cuento ahí en el libro, que cambiaron las políticas agropecuarias, por ejemplo. Antes se criaban vacunos, ovinos, porcinos. Claro. Entonces los dueños o los empleados de campo tenían que permanecer en el lugar para atender a los animales. Y luego se desvalorizó todo eso, no era rentable,
y se dedicaron a la cosecha. Y a alquilar los campos por ahí Entonces también. alquilaban los campos y se iban a vivir al pueblo, los dueños, porque no era necesario continuamente permanecer en el lugar. Claro. ¿Y entonces los chicos ya no hubo más. Claro, no, vienen a los pueblos a vivir. Vienen a los pueblos a vivir. ¿Y cuál fue el número más grande de alumnos que tuviste? 22 o 24 tuve, después 18 era normal y 15 después fue reduciéndose un poco, y 10, ahí me estaba fijando que en el 2004 había todavía 18 alumnos. Claro, claro, un montón. Sí. Para lo que es la educación rural, ¿no? La educación rural, vos pensás que eran chicos de la zona. Sí, y muchos que se fueron a estudiar el secundario a las ciudades ya no volvieron con sus familias al campo. Claro, claro. Te invito a que te pongas los auriculares para que escuchemos un saludito que tenemos. Una docente rural. Soy Hortensia Juárez y puedo decir que no es fácil encontrar las palabras adecuadas para resaltar la tarea de una docente rural como Mirta. Ella, en su escuela Juan José Castelli, de Campo Las Cortaderas, supo crear a diario el ambiente necesario para transmitir valores y conocimientos. Asistí como supervisora al inicio del ciclo lectivo en 1994 y fue maravilloso ver una comunidad comprometida que giraba en torno a una maestra con sentido de pertenencia firme. Hoy puedo asegurar que lo más impactante fue participar en 1996 de la plantación de 60 algarrobos, que contó con el asesoramiento de profesionales y expertos en el tema. Fue una actividad dentro de un proyecto escolar comunitario con el objetivo de cuidar el medio ambiente y preservar los árboles nativos. Sin duda, los niños de ese momento hoy son hombres que sostienen el valor de la preservación y cuidado de la naturaleza. Gracias, Mirta. Y a través tuyo, un gracias a todas las docentes rurales por su entrega silenciosa y a veces mal reconocida. Gracias. El saludo de Hortensia Juárez de Díaz Tencha, como la conocemos todos, que ella era supervisora en ese momento, y ella trae acá, después cualquier cosa lo volvemos a usar. Ella trae acá a la mesa un tema importante que quería hablar con vos, que era esa plantación de bosque nativo que hiciste con los propios estudiantes, los propios chicos, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Bueno, el eje de la enseñanza en mi escuelita fue la ecología. Uh-huh. La mayoría de las actividades estaba centrada en la preservación del ambiente. Entonces, desde sembrar semillitas de algarrobo, desde tener una huerta orgánica, el lumbricario que nos mostró acá el señor Fornica, que ya estaba en Pisurno, nos ayudó a preparar la tierra, nos dio lombrices, reciclábamos el papel, cuidábamos de todas maneras. Los chicos no iban a tirar un papelito en el piso. Claro, tenían conciencia ecológica. Conciencia. Colocar carteles de concientización en los arroyos de la zona para que la gente no tirara la basura, que acostumbraba a hacerlo, después ya no. O sea que la plantación de algarrobo fue un momento maravilloso para todos, porque lo estudiamos desde el inicio, qué significaban los árboles nativos, uh-huh, que prácticamente no existían más en la zona. Claro. Que habían sido talados para los cultivos. Uh-huh.
Así que incluso íbamos con los chicos a las orillas de los arroyos y contábamos las plantas que quedaban y las conocían en directo. Claro. O sea que... Era ver la práctica, ¿no? Porque una cosa era estudiarlo por ahí en el aula, pero salir al campo. Un conocimiento empírico, eso es lo que propugnaba Iglesias y bueno, nosotros también lo adoptamos y es maravilloso. Yo me acuerdo una anécdota que contaste, que creo que está en el libro, de ese viaje que hicieron, que iban todos en tu auto. Sí. Imagínate en este momento armar una carpeta de viaje a un docente le lleva, no sé, más de un mes. Y ustedes iban a Achiras, ¿puede ser? Creo a una feria de ciencias. Que siempre con tu esposo, que sí, siempre te acompañaba y que además lo saludamos porque hoy cumple años. Sí, sí. Así que hemos detenido el festejo de cumpleaños por esta nota. Le mandamos un fuerte abrazo y saludo porque sabemos que está escuchando. Estuvo siempre participando en todas las actividades, siempre me acompañó, así que lo agradezco siempre. ¿Y ese viaje qué fue? ¿Iban a la Feria de Ciencias? Claro, íbamos a la Feria de Ciencias y presentábamos animalitos o peces, aves que había en la laguna de Suco. Uh-huh. Entonces llevábamos ahí en un acuario pececitos, pejerrey y otros bichitos, no me acuerdo bien qué, y resulta que con el camino de tierra lleno de pozos, en un falcón que traqueteaba, se nos aflojó la pecera y llevábamos un balde, por las dudas tuvimos que poner el agua que quedaba en el balde y juntar agua en un arroyito que pasaba. Claro. Y con la casualidad que los chicos que ya habían estudiado cómo se reproducían los sapos, los renacuajos, vieron un cordón con los huevitos de sapo a la orilla del arroyo. Claro. Así que una alegría tremenda, lo juntaron, lo pusieron en el balde y después con los días vieron nacer los sapitos. O sea que fue un doble viaje, sí, porque la verdad que fue, me imagino lo que habrá sido para ellos. Ay, sí, una alegría de verlos. Seguro. Sí. Te invito a que te vuelvas a poner los auriculares, porque hay otro mensajito para vos. Aquí estamos con Patri, mi compañera amiga. En este hermoso programa nos convocó Marcela para, homenajear a una persona referente de la ruralidad, como sos Mirta. Cuando nos dijo, se nos dibujó una sonrisa recordando aquellos momentos compartidos y vividos y de mucho trabajo, esfuerzo por obtener la igualdad de oportunidades con nuestros niños en las escuelas rurales. ¿Qué decirte? Valorar un montón tu trabajo, fuiste muy buena compañera, ejemplar en algunas actividades, así que desde aquí nuestro saludo, nuestro saludo para vos y que tengas una feliz vida, Mirta. Agradecerte, Marcela, este espacio y esta invitación que nos convocaste para homenajear a Mirta. Mirta, es un honor darte este mensaje. La ruralidad, como dijo Marisa, sos un referente, un ícono. De vos aprendimos muchísimo con tu ejemplo y la ruralidad guarda un lugar especial en el corazón porque vuelve la mirada hacia el terruño, el valor de lo que nos da el entorno y trabajar sobre ello, que eso da progreso. Entonces queda para siempre lo compartido en las escuelas rurales Trabajando Unidas, varias escuelas de la zona en la que crecimos como docentes y como personas, pero siempre mirando al niño en su contexto. Y eso tiene un valor importantísimo y queríamos agradecerte
por todo lo que nos enseñaste, nos brindaste y que queda para siempre en un lugar de corazón. Bueno, muchas gracias. Marisa Manterola y Patri Blasón, Blasón, sí, que bueno, estuvimos hablando mucho rato, ¿no? Después y nos contaban todas las cosas que hacían juntas, ¿no? Todas las escuelas rurales, Sí. Jagüeles, Ambrosio Olmo, Juan José Paso, Laguna Seca, Sí. eran épocas y bueno, hay fotos. 9 de julio de Chañarito. 9 de julio de Chañaritos también, y eran muy lindos esos encuentros, Fue un ¿no? proyecto hermosísimo que surgió de reuniones que teníamos con la inspectora y con todas las escuelas, y surgió esa necesidad de trabajar unidas en beneficios primero de todos los chicos, de todos los alumnos. Así que anualmente se realizaba un encuentro de escuelas rurales en los distintos establecimientos. Claro. Una vez le tocaba a cada uno. Claro, una Claro. vez a cada escuela. Y ahí nos juntábamos todos y se hacían distintas actividades, ¿no? Y era una manera de socializar los chicos también, ¿no? De encontrarse con Claro, otros. ya se habían hecho amigos entre Claro. ellos, sí, sí. Sí, incluso teníamos reuniones particulares nosotros en las casas de familia, por ejemplo en mi casa, en la casa de Marisa, de las distintas, para planificar, para trabajar unidas, como decía como se llamaba el proyecto. Escuelas rurales trabajando unidas, era sí, eso. sí. ¿Y vos te imaginás a esta altura de la vida, ¿no? Ya jubilada hace muchos años, qué hubiera sido de vos en otra escuela o siempre quisiste ser maestra rural? Yo pienso que siempre mi vocación fue ser maestra rural, porque me gustó mucho el campo. Yo tenía mis abuelos que vivían en el campo y me encantaba ir. Y por ahí creo que también cuento que en la casa de una de mis abuelas tenían a una docente que daba clase en Laguna Seca. Ella vivía en la casa de mi abuela y se iba en Sulqui a la escuelita de Laguna Seca. Y yo no sé, habré tenido 3, 4 años. E incluso me ha quedado un recuerdo de cuando iba en Sulqui con la señorita Norma Wilson a la escuelita. Claro. Y ya desde siempre yo dije que me gustaba ser maestra. Claro. Y también tus hijos te acompañaron, ¿no? O tus hijas, por lo menos, a la escuela, cuando iban a la escuela. Sí, sí. El único que no tuve de alumno fue Federico, ¿viste? Después Diego lo tuve en los últimos años. Y Diana y Eliana comenzó y terminó conmigo. Claro. O sea que Y iban... después tuve las nietas también. Las nietas también. Sí, de alumnas, sí. O sea que para ellos también fue una gran experiencia, me imagino. Sí, pienso que sí, para todos. La verdad que mirar para atrás y ver por ahí que ahora haya escuelas rurales que no están funcionando, da tristeza, Da ¿no? pena, mucha Es por pena. esta situación que vos contabas recién de que en los campos ya casi no vive gente, vive gente, pero qué importante que fue en esa época la educación rural. Sí, esos años había mucha gente en el campo, viviendo en el campo, mucha gente. Y vos en una de las fotos que nos mostraste, de todos los álbumes que me prestaste, estaba la inauguración del nuevo edificio de la escuela. Claro. Que hay quienes participaron. En la inauguración Sí. del nuevo edificio, fueron invitados los vecinos. En ese momento era maestra directora mi hermana, Carmen. Uh-huh. Habían sido, después de la señora San Basile, fueron varias maestras que no se habituaron, no se acostumbraron, Claro. eran de Río Cuarto, de otras regiones, y renunciaban, ¿viste? Y les quedaba muy lejos para viajar. Claro. La falta de Porque en el comunicación. caso tuyo era ir y volver a la Yo escuela. viví como yo conté, mi suegro donó 1 hectárea de campo para hacer la escuela. Uh-huh. La primera escuelita se hizo ahí y la otra también. Claro.
te pido que te vuelvas a poner los auriculares por ahí, si te los dejas es más fácil, porque así no te los pones y te los sacas, porque tenemos un saludito muy especial ahora para escuchar. A ver. Hola, buenas tardes. Bueno, quería agradecer y siempre estoy agradecido de Mirta, quien fue mi maestra y para nosotros fue más que maestra, fue una madre, alguien que nos guió después en el camino de la vida, todos los que fuimos alumnos de ella. Recordar su paciencia, su tranquilidad, su forma de enseñar, que nos quedaron grabados para siempre, en el corazón y en la mente, ¿no? De todo lo que ella nos dio, tanto en la parte de estudio como en la parte personal. Es una persona que uno siempre, siempre va a recordar con todo el alma, por lo buena que ha sido y por todo lo que nos dio. Yo siempre digo que creo que todos los que pasamos por la escuelita de Cortadera somos sus hijos. Este saludo tiene, aparte, otra particularidad, me emociona mucho, además, Gustavo Abatedaga, que, bueno, pasó un momento muy difícil, pero él quiso estar presente para saludarte, porque dice que tiene los mejores recuerdos de su vida, los tiene de la escuela de Cortadera. Siempre me dice eso, sí. Y que está muy, muy feliz de haber estado ahí. Y la verdad que eso, ¿no? Eso de sentir que eran una familia. Sí, Gustavito fue siempre muy especial y yo lo valoro tanto porque a él le costaba mucho aprender. Uh-huh. Y tenía una voluntad bárbara. Mirá lo que llegó. Siguió el secundario, fue paramédico, uh-huh. Formó su familia, fue bombero. Para mí es un orgullo, una satisfacción muy grande. Y él siempre me dice que, bueno, lo que dijo recién. Sí, él y muchos otros también. Bueno, tenemos otra ex alumna que también quiso estar. Hola, buenas noches. Soy Tati Real, ex alumna de la señora Mirta Gregorat. Fuimos junto a mis hermanos alumnos de la señora Mirta, y paso por acá para saludarla afectuosamente y agradecerle, como hacemos siempre, ¿no?, los años compartidos. Marcela me ha pedido que hable de nuestros recuerdos en la escuelita, pero bueno, son tantos que sinceramente no puedo escoger uno. Son muchos y muy recordados y amados todos los recuerdos. Y bueno, están esos que siempre comentamos, las comedias de fin de año, los viajes a otros lados para acercarnos a lugares que parecían inalcanzables, los recreos en el patio, la estufa prendida del invierno, la pava arriba de la estufa para hacer el mate cocido, la señora Mirta siempre con mucho trabajo y cuidándonos como nuestra segunda mamá, ¿no? Así que como tanto se habla de las buenas maestras, y la señora Mirta fue una de ellas. Así que bueno, no tengo mucho tiempo, pero le quería mandar un fuerte abrazo a la señora Mirta y agradecerle por tantos años compartidos. Qué lindo, ¿no? Recibir el cariño. Aparte, Tati, fueron todos los hermanos, sí. y por lo que yo veía en las fotos, su mamá también les daba catecismo a los chicos. Sí. Marcela, sí. Y con su buen humor estaba siempre presente, porque incluso limpiaban la escuela, las mamás, hacían muchas actividades. Claro, realmente era la educación desde otro lugar, ¿no? Más allá del aula, era una comunidad. Sí, era una comunidad, era una familia. Qué lindo. Y eso que ella habla de viajes a lugares que parecían inalcanzables. Sí. Me imagino que era salir de la escuela, y también estuve viendo fotos a la universidad, acá a San Pacho mismo, fueron a Villa Mercedes. Sí, a Las Higueras, al aeropuerto ahí, uh-huh. Estuvimos, se subían a los aviones los chicos, para ellos era algo era como ir a, no sé, a recorrer todo el país. A Villa Mercedes, la fábrica Arcor,
¿Y esos viajes a cómo Moldes, los a hacían? Sancor. ¿Con el auto de ustedes? ¿O No, cómo? eso nos prestaba, esos viajes más largos, el colectivo de Achiras. Ah, sí, Sí, claro. no, nos prestaban, nos llevaban ellos, nos traían de vuelta a la escuela. O sea que Achira también colaboraba con la escuela. mucho, sí. Claro, y uno se pone a pensar en esa época, no había ni ruta, no había nada, era todo camino de tierra. Claro, sí. claro. Fueron viajes hermosos, compartidos con los padres que siempre acompañaban a los chicos. Y las veladas de fin de año, yo sí. veía que hacían obras de teatro y participaban los padres. Claro. Hay varias fotos de los padres todos vestidos como en obras de teatro, Sí, ¿no? sí. Y ellos mismos hacían los guiones de las comedias, ¿eh? Y se divertían, se escuchaban las risas de cuando ensayaban. Había un señor Rosso que tocaba el acordeón también, ¿viste? Y participaba de la fiesta. Y la que hacía las comedias era una hermana de Héctor que después falleció en un accidente trágico. Ella y su esposo no mandaban ya chicos a la escuela, pero vivían muy cerquita de la escuela. Claro, me imagino. Entonces estaban siempre en las reuniones. Claro, y participaban. Participaban, sí. Bueno, Mirta, vamos a hacer una pequeña pausa ahora. Vamos a escuchar algo de música de un intérprete que a vos me dijiste que te gusta mucho, que es Jairo. Hacemos una pausa y después vamos a hablar de la otra faceta de Mirta, ya pasado los años de la escuela rural, como escritora. Bueno. Enseguida hacemos una pausa, escuchamos un poco a Jairo y ya volvemos. Para correr hacia el mar, vistiéndonos de sol, para tener y prestar niñez del corazón, para jugar a inventar el mundo de una flor. Somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, enamorándonos, viviendo sin después, ni adiós, ni olvido, para pedirle al dolor que ya no vuelva más. Somos dos, ilusionándonos por una pequeñez, un color quizás perdido. Para correr hacia el mar, vistiéndonos de sol, para tener y prestar niñez del corazón, para jugar a inventar el mundo de una flor. Somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, enamorándonos, viviendo sin después, ni adiós, ni olvido, para pedirle al dolor que ya no vuelva más. Somos dos,
ilusionándonos por una pequeñez, un color quizá perdido. Neodent y Neoconsult, odontología, especialidades médicas, laboratorio, estética, fisioterapia y kinesiología. Salud y bienestar para Zampacho y la región. Hipólito Yrigoyen 345, teléfono 411-345 de Zampacho. Consorcio Caminero 146 Zampacho, perteneciente a la Regional 15 de Consorcios Camineros de la provincia de Córdoba, en la Valle 892 de Zampacho. Lo que nos pasa, conduce Marcela Pepe. Segundo bloque de lo que nos pasa, y recién hablábamos porque, bueno, nuestro compañero Darío también, hizo la primaria en una escuela rural, y te preguntaba de las chiquilladas. ¿Eran encuentros también de escuelas rurales? Sí, eran encuentros, pero todo de juegos. Ajá. Donde participaban los chicos y los padres también, ¿eh? Se prendían los papás también, sí, sí. Y era una vez en cada escuela. Una vez en cada escuela rural, sí, sí. Qué épocas esas, ¿no? Maravillosa. Realmente. Será que uno tiene los recuerdos más lindos. Seguro. Sí. Y bueno, y volviendo ahora más al presente, aunque ya hace muchos años que empezaste, ¿cómo fue esa decisión o esa necesidad de empezar este taller literario que, bueno, te ha dado muchas satisfacciones también? Sí. Cuando me jubilé y nos vinimos a vivir a Zampacho, siempre pensé escribir las vivencias de esos 25 años y para que queden. Entonces comencé con Celeste en el taller literario para tener idea de cómo se escribía y bueno, y gracias a ella y a los compañeros de taller se pudo plasmar al fin el libro. El grupo es Oxímoron, ¿no? Oxímoron, sí. Bueno, y acá tengo en mis manos Latidos del Aula, que es el libro de Mirta, que tuve el honor de presentarlo, sí, me acuerdo, gracias. En el Cine Marconi, y la verdad que yo lo que digo, qué importante que los recuerdos puedan quedar plasmados para el futuro, ¿no? Porque, bueno, no todo el mundo conoce lo que fue la historia de esta escuela rural, por ejemplo. Pienso que es un modo de que lo conozcan el que esté interesado, ¿viste? E incluso también puede servir para alguna maestra que se inicie y tenga un aula múltiple donde todavía deben quedar algunas rurales. Sí. Entonces, una forma de que puedan tener una base para educar de esa manera. Y en este libro no solamente hay historia de la escuela, sino que hay en el medio también hay poesía, sí, porque es lo que vos hacías, claro, en el taller. Claro. Siempre relacionada esta con la escuela. Claro, exactamente. Sí, sí. Soneto al arroyo, y hay también un escrito, hay muchos, pero hay otros sobre el bosque, ¿no? Este bosque nativo. Claro, también. Sí, sobre el algarrobo, que es el árbol de la vida, el árbol que fue patrimonio en la zona y ya no quedan prácticamente. Claro.
Entonces, ¿Y ese bosquecito todavía está en pie o vos vas por ahí a verla? Sí, está en pie. Se han secado mucho de las orillas de los campos por los herbicidas, claro, que la utilizan para fumigación y las eso. fumigaciones, pero han quedado bastante. Te invito a que te pongas de nuevo los auriculares porque hay alguien que también quiso contar un poco sobre lo que fue este libro. Hola Mirta, hola Marcela. En esta oportunidad quiero contarles una faceta de la entrevistada que tiene el honor de estar sentada allí en los estudios de FM Identidad de Mirta Gregorat como docente y directora de la Escuela Juan José Castelli del campo de las Cortaderas. Yo la conozco a Mirta en el año 2016, cuando ella se acerca al taller literario, que en ese momento funcionaba en el Consejo Deliberante de la Municipalidad, y llega con una iniciativa particular, distinta al resto. Ella quiere escribir su experiencia vivida en 24 años de docencia en la escuela rural, en la escuela de campo. Así empieza a dar sus primeros pasos en el taller y con ella hemos compartido un montón de proyectos y propuestas como publicación de literatura en vidriera. También hemos participado de distintos eventos de publicaciones colectivas como el libro Confluencias, hasta que finalmente en el año 2021 Mirta termina su proyecto personal. El libro se llama Latidos del Aula, es un libro hermoso, maravilloso, porque no solo cuenta pedagógicamente todos los logros que ella ha podido alcanzar como docente y directora, con una mirada diferente de lo que quizás en ese momento era hacer escuela. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que ella siempre priorizó el trabajo con la naturaleza, la salida al campo, la visita de personas importantes para conocer distintos aspectos de la vida social y cultural, visitas de algunos referentes de la política, visitas de profesionales de la salud y bueno, muchísimo más que ella cuenta en el libro, pero también es un libro muy interesante porque ella va combinando la parte literaria, su faceta como poeta, e incluye las voces de sus alumnos, hoy ya todos adultos, pero que amablemente quisieron participar y contar y compartir anécdotas de lo vivido en su experiencia en la escuela. Es un libro polifónico, podemos decir, hay muchas voces que lo componen y está atravesado por la emoción pura. Esta iniciativa de Mirta nace porque ella quiere transmitir el amor que como docente supo imprimir a esa escuela, a esos niños, hoy ya adultos, vuelvo a decir. Gracias Marcela por invitarla y gracias por dejarme participar con algunas palabras en este momento tan especial. Bueno, muchísimas gracias Celeste. Siempre es la presente, profe sí, Celeste, la ¿no? profe, sí, sí. Que los ha guiado a todos, porque muchos de los que participan de los talleres son escritores. Sí, sí. La mayoría. La mayoría ha podido escribir. Han publicado algún libro. Sí. Bueno, me han llegado dos saludos a mi celular porque están escuchando el programa. Carmen Gregorat me dice, hermoso programa, abrazos Marce y Mirta. Y Caro Romera, que están de viaje. Hermosa la entrevista, estamos con Lucila escuchando a Mirta, saludos a todos y muchas gracias. Ellas sabían de esta nota también. Esto fue presentado, recuerdo que hubo mucha gente y muchos exalumnos participaron de esta presentación, sí, ¿no? Sí, sí. Creo que fue una noche muy linda para vos también. Muy linda, hermosa. Emotiva. Sí. Sí, después de tanto, porque un libro lleva mucho esfuerzo, escribirlo, programarlo,
Bueno, tuve la ayuda de Celeste también, que me ayudó un montón. Y para organizar todos los temas y los poemas y Claro, cómo ir mezclando la historia con la literatura, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y gracias a vos también, que me ayudaste ese día y lo presentaste, hermoso. Recuerdos muy lindos. Y bueno, y te dan ganas de seguir, seguís en el taller, de seguir escribiendo, de pensar en otra publicación. Celeste siempre nos incentiva porque nos hace escribir mucho con sus consignas semanales. Tengo un montón de poemas y relatos escritos, pero no Tu intención era esta. Mi ilusión era esa, ya se cumplió. Y se cumplió, y bueno, es importante. Sí. Tenemos otro saludito más. Hola, Ma. Bueno, este es un saludo para Mirta, que además de ser mi mamá, fue mi maestra de toda la primaria, de primero a séptimo, en la hermosa Escuela Rural Juan José Castelli. Cuando yo nací, desde muy pequeña, mi mamá ya era maestra y me llevaba, porque no me podía dejar sola, me llevaba a la escuela, así que en segundo grado le pregunté si podía abandonar. Su respuesta debe haber sido muy contundente porque desde entonces no he dejado de estudiar en todos los niveles y soy una apasionada de la educación pública, una defensora de los derechos de todas las personas a acceder a educación de calidad, que es algo que tomamos desde muy pequeños en la escuela rural, pero también en nuestra casa, porque mi mamá era maestra 24/7. Nuestra casa siempre estaba llena de cuadernos que mi mamá corregía después de la cena, a la luz de el sol de noche, y siempre estaba haciendo tarjeta y planificando clases, y también encargada de la gestión porque era directora, y también buscando recursos para que siempre la escuela estuviera en las mejores condiciones y pudiéramos acceder, a pesar de las limitaciones que tiene una escuela rural, acceder a un conocimiento de excelencia, y eso fue posible gracias a que fue una adelantada en una propuesta pedagógica que hoy sería revolucionaria, pensando siempre la forma de articular el conocimiento teórico con el conocimiento práctico, el pensamiento abstracto con el pensamiento concreto, a través de propuestas constantes de experimentación, de salir al patio, de medir, de llevar registros de lluvia, de tener un terrario y ver cómo nacen las ranas en el aula y toda su metamorfosis. Una apasionada que nos transmitió eso en el aula y en la casa, y creo que eso nos empoderó mucho como mujeres, que supimos desde siempre que estábamos en igualdad de condiciones para formarnos como profesionales o hacer los que estuviéramos apasionados en la vida, y que no tuviéramos ningún límite, que no sintiéramos que por ser niños rurales teníamos límites en lo que queríamos hacer y ser, y también hacerlo con mucho compromiso social, con mucho respeto por el otro, y siempre con mucha autoconfianza, ¿no? Con mucha exigencia también. Mi mamá es una persona hiperdetallista, creativa, que nos ha llenado la vida de buenos valores, y por eso te agradecemos, te queremos. Sos una madre maravillosa y una maravillosa abuela, y todavía tenés mucho por enseñar. Te mandamos un beso enorme y muchas gracias a Marcela por esta nota. Eliana, sí. Eliana, que me dijo, después quiero escuchar, porque ella está ahora en la marcha, sí. En defensa de la universidad. No se queden, siempre marcha ella. Siempre. Sí, y yo recuerdo que hace un tiempo, una vez que hubo un problema con un tema de un basural, sí, donde ella vive, que le hicimos una nota también acá en la radio. Me acuerdo, sí, desde ahí yo tengo su contacto, y bueno, cuando le dije del programa,
quiso estar Quiso presente. estar presente. Quiso estar presente para hablar un poco. Esto de la literatura, yo creo que también un docente tiene parte de eso, ¿no? En su esencia, porque hay que escribir siempre. Sí. Ya sea, en este caso, bueno, es una escritura literaria, pero siempre hay que dejar registro escrito, ¿no? Pienso que sí, que ese sería uno de los motivos que me llevó a escribir este libro. Para que quede para la posteridad. Eso, sí. Bueno, y estamos llegando al final ya del programa, pero no queremos dejar de que escuches el último saludito que tenemos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás, mamá? Hoy quería estar presente un día más para decirte lo muy orgullosa que estoy de vos, tanto de hija como los recuerdos hermosos del colegio como alumna. Te quiero mucho. Que disfrutes del momento. Un beso grande. Te amo. Y recién escuchaba atentamente lo que decía Eliana. Claro, en esa época ustedes vivían en el campo. Sí. Por eso ella habla del sol de noche, ¿no? De que corregías. Ella me acompañaba, se quedaba, ¿viste? Yo y me quedaba, quiso abandonar en segundo grado. Me dio tanta risa y siempre se lo contaba como anécdota. Porque ella escuchaba que había chicos que en el secundario abandonaban, ¿viste? Claro. Y ella se ve que estaba cansada de ir a la escuela desde los 2 años, ¿viste? Y tenía el segundo grado, se puede abandonar el segundo grado. Pero después no dejó de estudiar nunca. Claro, lo dijo ahí. Sí. Si vos tendrías que recordar ahora un momento de la escuela, ¿qué es lo que rescatás de todos esos años que estuviste? No sé si un recuerdo, sino algo que te dejó la escuela rural. Bueno, me dejó tantas cosas hermosas, porque yo iba a la escuela con alegría, con felicidad, siempre, pensando en los chicos que eran cariñosos, te recibían siempre con un beso, se despedían igual. Y bueno, y me pongo a pensar en todos esos días que pasé ahí y es una felicidad realmente. Aparte, la misión cumplida sería. La misión cumplida. Sí. Eran otras épocas, por supuesto, ¿no? Ahora por ahí el docente tiene que enfrentar un montón de problemas que a lo mejor en esa época no existían. No existían, no, por supuesto que no. No. Y después vos me decías que después que vos te jubilaste, como que fue un periodo que pasaron varias docentes, ¿no? Que por ahí no se acostumbraban. Claro, incluso yo vivía en la zona, mi hogar estaba a pocos metros de la escuela. Muchas veces, si quería, poder ir caminando, 800 metros quedaba la escuelita, en una esquina del campo de mi suegro. Pero esas otras docentes tenían que quedarse en la escuela y no es fácil vivir sin luz eléctrica y cuántas comodidades que ahí no las tenían. Exactamente. Claro, Entonces, era todo un trabajo. Sí. Bueno, y la verdad que agradecerte, Mirta, mucho por haber aceptado la invitación y un poco con este tema de las maestras rurales, homenajear a todas, ¿no? Porque acá de Zampacho hay muchas maestras que pasaron por las escuelas rurales y que hoy aún siguen en otras circunstancias, pero muchas que tuvieron que ir por camino de tierra, viajando varios kilómetros a cumplir esa misión, ¿no? Sí, por supuesto. Yo te agradezco a vos, Marcela, que me hayas hecho revivir todos esos momentos tan lindos y los mensajes de todos los que enviaron. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias por estar. Nuevamente gracias, Mirta, y otra vez un feliz cumpleaños para tu esposo, que sigan festejando y que seguramente habrá alguna reunión familiar. Sí, el fin de semana seguramente vendrán los hijos que pueden venir porque reunirnos. Claro. Sí, porque bueno, trabajan. Muchísimas gracias por esta tarde. A ustedes, gracias.
Bueno, Gracias. y así pasó otro Lo que nos pasa, con otra historia, esta vez relacionado a la docencia, a las escuelitas rurales, y nos reencontraremos el próximo martes, como siempre, a las 18 en FM Identidad, mañana a las 20 en Arco Iris Televisión, con otra historia de esas que encontramos a la vuelta de la esquina. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Que disparen, que me tiren.